Un cordial saludo para todos ustedes. Bienvenidos a este video podcast denominado De Sobremesa con, y justamente hoy estamos con un gran invitado, el director del Instituto Distrital de las Artes y de Artes, Mauricio Galeano. Pues Mauricio, qué placer. Bienvenido a este primer episodio. Y bueno, la experiencia al frente del IDARTES, ¿qué tal? ¿Cómo la ha vivido? Bueno, pues muchas gracias por esta invitación para pasar una buena sobremesa. Hasta ahora vamos muy bien, es una experiencia muy grata, es una experiencia que ha permitido explorar varias cosas que se han venido desarrollando. Yo pues llevo 10 años vinculado al IDARTES y llegar a la dirección del instituto ha permitido pues efectivamente reconocer todo lo que ocurre en casi que todas las áreas del instituto. Alguna vez en un comité directivo les decía a las subdirectoras que pues yo conozco un poco lo que pasa desde abajo, archivo, donde tenemos la bóveda donde se guardan documentos hasta el sexto piso, y ese recorrido pues permite tener una visión amplia del instituto, de relacionamiento con los artistas, de lo que pasa con nuestros equipos de trabajo en los territorios, ¿no? Yo he tenido desde que ir a caminar calles cuando estábamos con Nidos, ahora pues en la dirección, los teatros, en fin, eso da un panorama muy bonito del instituto, y pues poder dirigirlo es todo un privilegio y además es un honor y es un placer Es todo un proceso, ¿no? completo. Es importante vivir los procesos. Sí. Alguien me contaba que es verdad que Mauricio Galeano es un gran titiritero y es verdad que Mauricio Galeano es un gran fotógrafo. No sé si gran fotógrafo, pero algunas fotos mías estuvieron en algunos libros que se publicaron y sí, Wow. hice títeres muchos años, tanto para teatro como para televisión, y bueno, con eso nos ganamos varios premios nacionales e internacionales. Haciendo títeres terminamos en Indonesia, que es un país que pues es la cuna de los títeres en el mundo. Es Indonesia, y ahí estuvimos haciendo títeres en un carnaval mundial de títeres, y bueno, viajamos por toda América Latina haciendo teatro de títeres y desarrollamos propuestas para televisión. Hice más o menos 4 o 5 programas de televisión con títeres para televisión pública. Wow. Uno de ellos terminó, bueno, con uno ganamos un premio India Catalina, con otro fuimos a hablar sobre televisión pública y humor político en Nueva York, en un congreso mundial que se hace sobre televisión pública. Fue el único programa latinoamericano que estuvo seleccionado para hablar de humor político, y era humor hecho con títeres. No, hay un recorrido bien bonito. Bueno, al frente ya de Lidartes como tal, Mauricio ha liderado una iniciativa muy interesante y es Respira el Arte. Es un poco también como esa huella de carbono en todos estos equipamientos. Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa, Mauricio? Le voy a contar el cuento largo, pero pues no tan largo. Pero Ujú. estábamos recién llegados, ¿no? Ajá. Llegamos a esta administración, yo entro a la subdirección de equipamientos. Caterina Valencia, que era la directora, me pone una misión en ese momento, me dice, eso fue febrero Ujú. de 2020. Entonces la misión es, compañero, tenemos que llenar los teatros. Vamos a hacerlo, vamos a llenar el teatro, vamos a llenar el Jorge Luis Gaitán, la Media Torta, vamos a llenar los teatros. Recibíamos el ensueño por esas épocas, entonces dijimos, vamos a llenar el ensueño. Maravilloso escenario a Fantástico. propósito. Febrero de 2020, estamos muy felices. Marzo de 2020, cerrados todos los teatros, Wow, porque entró la pandemia. claro. Entonces, cerramos todos los teatros. Me acuerdo que eso fue un miércoles. Yo no me acuerdo si ya estaban aquí los que nos ayudan aquí con la grabación. Fue un miércoles, teníamos un concierto de una violinista norteamericana, Sterling, buenísima. Ujú. Ella llegó a Bogotá, desembarcó, el montaje estaba increíble. Ella llegó, se bajó del avión, se declara cuarentena, se sube al siguiente avión y se devolvió. No. Y nosotros quedamos como, ¿qué pasó? En ese momento no sabemos cuánto iba a durar el tema. Todos pensamos que iban a ser un par de semanas. Los teatros duraron prácticamente cerrados casi 2 años, prácticamente cerrados. Pequeñas aperturas ¿no? Puedo abrir con 50. Imagínense el Teatro Jorge Luis Gaitán, son 1.650 sillas y podíamos abrirlo para 50 espectadores o 100 espectadores en el mejor de los casos. Esto era una cosa loca. Cuando empezamos el proceso también de decir, bueno, pero ahora necesitamos empezar a pensar en cómo va a ser esa reactivación económica, cómo van a abrirse de nuevo los escenarios. Tuvimos un trabajo de reflexión con, ella ahora está en la Secretaría de Cultura en el área de internacionalización, con Sandra Pineda. Nos pusimos a pensar en cómo tenía que ser esa reapertura. Y la reapertura podía ser simplemente abra y que se llene, o podíamos mirar las causas que generaron esta pandemia
y ver hasta dónde había una responsabilidad de los productores y los gestores artísticos en esas causas también, hasta dónde. Y en ese análisis nos dimos cuenta que gran parte del problema de la pandemia tenía justamente que ver con el aumento de los bosques tropicales y su directa relación con las ciudades. Y eso tiene que ver con la crisis climática. Claro. Entonces, el teatro, los grandes espectáculos, todo lo que hacemos en el instituto es un fenómeno de ciudades. O sea, eso le pasa a las grandes urbes. Y son las mismas grandes urbes las que están generando la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, la huella de carbono. Y dijimos, bueno, pues entonces creo que nosotros también tenemos una responsabilidad importante ahí. No solo como gente que puede contar el mensaje, sino como además reguladores de la industria un poco somos en el instituto, que pueden además cambiar las prácticas. Y ese cambio de prácticas pues tiene que trascender todos los escenarios en los que estamos. Y ahí empezamos con el proyecto Respira el Arte, que pues lo comenzamos con la subvención de equipamientos, transformando prácticas en los equipamientos. Es un proceso además gradual. En algunos casos es frustrante, porque hay cosas que tú quieres hacer ya, pero que no puedes hacer ya, por múltiples motivos, pero que veíamos también que podía trascender. Y ahora en la dirección lo que hemos hecho es irlo expandiendo, planteando alternativas para que los festivales, los pequeños espectáculos, las cosas que hace, por ejemplo, Nidos, que son pequeñitas, tengan el componente, los picnic literarios tengan el componente también de ambiental y de conciencia, pero Rock al Parque o Hip Hop también tengan ese componente y empecemos a transformar las formas de hacer, tanto nuestras como de los artistas, como de nuestro público. Mejor dicho, esto ha sido todo un proceso. Hay un aplicativo web, ¿no? ¿En qué consiste? Es la calculadora justamente de esta huella de carbono, ¿no? Sí. Parte de lo que necesitamos para poder ayudar a mitigar, reducir y, en caso extremo, compensar la cantidad de monóxido de carbono que mandamos a la atmósfera, Ajá. Pues es saber cuánta producimos. Claro. Yo te digo, no, mira, es que tienes que compensarme. Entonces, bueno, ¿cuánto te debo? Claro. ¿Cierto? Entonces, lo que hace la calculadora de huella de carbono, que la desarrollamos para espectáculos en Bogotá y en Colombia, porque es que es distinto si yo mido Bogotá, así mido esto mismo en Londres. Puede que sea un espectáculo, puede que sea exactamente el mismo espectáculo y que tenga la misma cantidad de gente, pero tenemos matrices energéticas distintas. Entonces, mi producción de huella de carbono en Colombia es distinta a la que produce Ecuador o Estados Unidos o China por la matriz energética. La matriz energética, ¿qué es? Básicamente, ¿de dónde viene la energía que consumimos? Entonces, la calculadora de huella de carbono lo que hace es tomar algunas variables y decirnos más o menos cuánto carbono estoy mandando a la atmósfera cada vez que hago un espectáculo. Con eso puedo tomar decisiones, ¿no? Eso lo hago en la preproducción, en la producción y en la postproducción del espectáculo. Entonces puedo tomar decisiones. En la preproducción puedo decir, miren, es que voy a lanzar tantas toneladas de carbono a la atmósfera por la cantidad de camiones que voy a usar para transportar la carga. ¿Qué tal si de pronto empiezo a modificar y entonces soy más eficiente y trato de usar menos viajes? Eso empieza a reducir. Entonces, en lugar de hacer 50 viajes, puedo meter la misma carga en 40 viajes. Son menos viajes. Entonces, consumo menos combustible. Y empezamos a compensar ahí. No, empiezo a reducir. A reducir. Lo primero es reducir. ¿Y cómo llego a la compensación? La compensación es el último paso. ¿Es el más complejo? No. ¿O es el resultado de todo ese proceso? Ahí sí le digo, es que esa fue la que nos vendieron. Hay un movimiento, no. Digamos, hay una forma de hacer esto que es el greenwashing. Básicamente yo lavo mis culpas. Entonces, ¿cómo lavo mis culpas? ¿No? ¿Cómo lavo mis culpas? Fácil. Entonces yo hago todo el desperdicio y mando todo el carbono posible y después compro unos bonitos de carbono, con plata soluciono el problema. Compro bonos de carbono o voy y siembro unos arbolitos y eso estoy compensando. Entonces entra una cosa que se llama la neutralidad de carbono. Digamos, eso está bien. Lo que nosotros queremos es ir a otro punto y es llegar a el neto cero. El neto cero en carbono trato sobre todo, la compensación es mi última carta. Es cuando ya no pude hacer más. Pero lo primero que tengo que hacer es reducir las emisiones. Mitigar el impacto de esas emisiones. Eso es lo primero que tengo que hacer. Esa es como la conciencia que queremos dejar. Reducir. Entonces, ahí te digo, yo tengo que hacer 50 viajes de carga. Voy a tratar de que no sean 50, sino voy a tratar de meterlos en 40. Ahí estoy reduciendo un montón. Porque entonces ya no consumo ese combustible, ese camión ya no tiene que moverse, ¿no? Reduzco porque me vuelvo más eficiente. Después,
intento hacer un proceso de mitigación también del impacto. Entonces, trato de efectivamente que los residuos vayan, no sean basura, no se vayan al botadero, sino que los residuos tengan una gestión eficiente del residuo, mitigando el impacto de ese residuo. Entonces ya no lo mando al botadero, sino que en la fuente, ahí en el festival, tengo un colectivo, un montón de voluntarios y de recicladores de oficio que están recogiendo ahí mismo. Se acabó el cafecito o se acabó la botellita de agua, antes que tenga la tentación de botarla a cualquier lugar, venga, se la recojo y la estoy llevando. Entonces, ahí estoy Voy canalizando. Exactamente. Y todo ese material que se reutiliza se va a los recicladores de oficio para que ellos le den nueva vida. Fantástico. Entonces, por un lado estoy reduciendo mi impacto, por otro lado estoy mitigando el impacto porque no le estoy mandando residuos al botadero. Sin embargo, eso genera un impacto. Cualquier cosa que usted haga en esta vida genera un impacto y le genera unos gases de efecto invernadero que van a la atmósfera. Entonces ahí ya llega la última parte y es entrar a compensar ese daño. Y hay múltiples formas de compensar. Entonces la más fácil, la que sale bien en las redes sociales es voy y siembro arbolitos. La políticamente correcta. Claro, digamos, voy y siembro arbolitos, me Y tomo ya. la foto, Y ya. Paola hace El registro. el registro y lo pone por ahí en las redes y dice, no sembramos árboles. Mauricio Green Galeano. Sí, Green Galeano. Entonces, Ya. eso resulta que si yo siembro el arbolito, bueno, si nos ven como de este tamañito, Ujú. no estoy haciendo nada. Porque para que ese arbolito comience a efectivamente cambiar el dióxido de carbono o el monóxido de carbono por oxígeno, necesita por lo menos si está de este tamaño, según el árbol, pero regularmente necesita unos 4 o 5 años. Funcionan los arbolitos si los siembro por encima de 90 centímetros de altura. No, eso es Ahí los importante. arbolitos funcionan, pero hay otro problema. La mayoría de estos modelos van y siembran el arbolito y lo dejan a su suerte. Y entonces el arbolito se muere. Y no hice nada. Salí muy bien en las redes sociales, me tomé una linda La foto. foto quedó bonita, La foto quedó pero súper no bonita. pasó nada. No pasó nada. No compensé. No compensé. Hice que compensé. Eso se llama greenwashing, ¿no? Como el lavadito. El La que, nos, lavadito de la, cara. que, la que nos vendieron. La que nos vendieron. Ya entendí. ¿Cómo funciona eso mejor? Si yo quiero entrar ya a modelos de compensación, por ejemplo, puedo vincular a la gente y decirle, venga, lo que más nos genera a nosotros gases de efecto invernadero en los festivales, por ejemplo, es nuestro público, que viene de diferentes lugares de la ciudad o incluso del país para ver los festivales. Nosotros somos felices con que vengan. Pero entonces aquí tenemos que hacer una compensación conjunta, diciéndole al público, ayúdenos a compensar. ¿Cómo? Esa venida al festival, ¿cómo la compensa? Fácil. Váyase 3 días. 3 días a su trabajo en bicicleta. Ese carbono que usted, digamos, Deja de emitir. le emitió a la atmósfera por venir al festival, que es una actividad extra cotidiana, ¿cómo lo compensa? Déjelo de emitir 3 días. Va a hacer 3 días en bicicleta a la oficina. O a alguna actividad que tenga cotidiana. Va a 3 días en bicicleta. Compensó. Si quiere ser mucho más proactivo, en el lugar de meter un montón de plata, apórtele, por ejemplo, a fundaciones que trabajan por preservación del bosque nativo. Entonces, no se ponga a sembrar arbolitos. No haga lo que no sabe. Sí. Hay gente que se dedica a preservar el bosque nativo y hay fundaciones maravillosas que lo hacen. Y que una donación de 10,000 pesitos, 100,000 pesitos, 50 millones de pesitos, ahí sí, según cada uno pueda, se lo ponga a esas fundaciones que preservan bosque nativo, nos ayuda en los procesos de compensación. Muy interesante. ¿Sí? Muy interesante este tema. Lo que nos vendieron versus lo que realmente es, ¿no? Importante. Lo que funciona. Lo que funciona. ¿Sí? Ahora, y sí, la consigna es reducir, mitigar y después, en última medida, compensar. Bueno, usted nos ha hablado, Mauricio, del tema de ir a los festivales, de compensar. Y se viene un festival que creo que estamos esperando todos, el festival, uno de los más amados, no solamente en Colombia, en toda América Latina, el festival de rock más grande al aire libre que se realiza en una ciudad capital como es Bogotá, nuestro querido Rock al Parque. Sí. 3 días espectaculares. Sí. ¿Qué le podemos contar a la gente? Ya se han hecho algunos anuncios, unas bandas muy poderosas. Bueno, ¿qué más podemos adelantarle a todo el público? Rock al Parque es el festival que más quiere la gente en Bogotá. Y en Colombia, si le digo. Y yo creo que en Colombia y en parte de América Latina, Sí. ¿no? Que estamos buscando, hemos planteado un ejercicio de curaduría muy interesante con 3 cabezas que están pensándonos en ese proceso de diseño del festival y que cada uno está teniendo
una alternativa. Entonces, Héctor Mora está trabajando muy fuerte con el tema del rock más duro, con el metal, ¿no? Y los otros están trabajando, por ejemplo, en temas alternativos y en rock latinoamericano. Entonces, tenemos un proceso curatorial de 3 cabezas que están ayudándonos a tener un diseño de festival bien distinto, ¿no? Desde el proceso mismo de la escogencia de las bandas y los artistas, planteando experiencias para la gente que va a venir a vernos. Musicalmente, pues sí, ya vamos por 3 anuncios. El primero fueron las bandas distritales que ganaron la convocatoria. Hace 15 días más o menos hicimos un segundo anuncio con algunas de las bandas, sobre todo que van a estar el sábado en la parte más dura, y ahí pues las reacciones han sido muy positivas. El jueves pasado lanzamos la imagen, brutal, Poderosa. Poderosísima. Y que hizo parte como de un proceso de contarle a la ciudad un poco lo que buscamos con este festival, ¿no? Ser un poco un poco como perros salvajes, pero que viven en la ciudad y que nos gusta esa potencia que tiene la imagen. Y ayer hicimos el tercer anuncio de bandas. Nos falta uno. Bueno. Todavía nos faltan cosas por anunciar. Así que los que nos están esperando con los anuncios, que nos oyen o que nos ven, todavía nos falta un anuncio. Y lo que queremos es que vengan el 11, el 12 y el 13 de noviembre al Parque Simón Bolívar y se gocen la experiencia de Rock al Parque. El año pasado empezamos, por ejemplo, porque sabemos que nuestro público es un público ya muy maduro, empezamos con algo que fue innovador, que fueron las zonas de consumo controlado. Básicamente, usted quiere ir al festival, Bogotá pues hace frío y quiere tomarse una cervecita, un alguito, pues el público nuestro ya es un público maduro. Lo que estamos diciendo al público es, sí, venga, vamos a tener espacios para que puedan venir y comprarse alguito y puedan tomar como en cualquier otro festival, puedan tomarse una cervecita, pueden tomarse un coctelito y lo puedan gozar con los amigos sin problema. ¿Para qué? Pues básicamente para que no tenga la tentación de meterse por ahí algo encaletado o ir a comprarlo y que de pronto le sale adulterado y entonces se le daña el festival. Entonces, en lugar de que tenga esas tentaciones, pues ya sabemos que el público bogotano lo puede hacer, ya somos grandes, son 28 del festival, 28 años. Ya somos 28, ya los que llevamos 28 años viendo el festival, pues ya sabemos cómo comportarnos, entonces confiamos en nuestro público, entonces por eso tenemos zonas de consumo controlado para que venga y tenga la experiencia en el festival. Va a ser la segunda vez, el año pasado no lo contamos tanto, pero fue experimento y funcionó muy bien. Dijimos, bueno, venga, vamos a mantenerlo. Apelamos a su madurez. No, pues que sabemos que ya... De público, que ya es un público que ya lo sabe, que ya se sabe comportar. Claro. Ya no tenemos esos problemas que teníamos hace 20 años. Bueno. Tenemos otros. Okay. Tenemos unas zonas de emprendimiento muy potentes, tenemos una área de comida que está muy, muy chévere. Entonces usted puede venirse al festival desde muy temprano, comer, tomar alguito, comprar cositas, llevarse souvenirs y ver las mejores bandas que vamos a tener en este festival. Pues ya lo vieron, lo escucharon. Es un hombre que conversa muy sabroso, ¿cierto? Es un gran conversador, un gran orador y nos adelantó cositas. Muy pendientes ahí de las redes sociales de IDARTES porque falta un anuncio más de lo que va a ser este amado Rock al Parque en estos 28 años. Mauricio, gracias por este ratito tan especial aquí en este video podcast de sobremesa justamente con usted. No, muchas gracias y toda la información en idartes.go.co, en las redes sociales de nuestros equipamientos, de los festivales. Hacemos cerca de 19,000 eventos al año. Rock al Parque es uno más. Entonces sabemos que hay mucha gente que nos ve y que nos conoce más por lo que hacemos en los barrios, en pequeños formatos. Y también sabemos que hay gente que nos conoce exclusivamente por los grandes eventos. La idea de esto es que nos puedan conocer un poco por todo lo que hace el instituto, que lo hacemos con mucho cariño desde los artistas para la ciudad. Muy bien. Mauricio Galeano, nuestro invitado en este podcast de Sobremesa con. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo capítulo. Hasta la próxima. Bogotá tiene mucho que contar.